Quiero invitarte que ahí en el lugar donde te encuentras puedas ubicar en tu Biblia Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10. Mientras usted ubica ahí en su Biblia Gálatas capítulo 2 del 1 al 10, yo quiero preguntarle si alguna vez ha escuchado la palabra influencer. O más bien, ¿hay alguien que no haya escuchado la palabra influencer en esta época? ¿Sabes? Es una cosa de dudar, es una cosa, el que ahorita no haya escuchado la palabra influencer, wow, yo no sé en qué mundo está metido. Pero sabe, la hemos escuchado tanto porque es una de las cosas que podríamos decir que está como de moda, ¿no? El influencer. Es más, los chicos ahorita quieren hasta de grandes, ya no dicen quiero ser doctor, sino que quiero ser un youtuber, quiero ser un influencer. Y sabes, yo quiero en esta mañana dejar algo en tu corazón. Y es que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser influencers. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser influencers en esta generación que nos tocó. La diferencia entre lo que nos ha llevado a conocer la palabra influencer a la influencia que debemos ejercer nosotros son las áreas en las que los influencers se han hecho famosos. Y como por ejemplo hay muchos influencers famosos en videojuegos, famosos en maquillajes, famosos haciendo tonterías, algunos en el área de la ciencia haciendo experimentos y cosas así, y otros como la liendra, que no es que hagan mucho, pero se llevan incluso el título, un personaje como eso, de ser el influencer del año en Colombia. Si usted no sabe quién es la liendra, ni lo busque mejor. Hágale un favor a la humanidad. Pero hay otros que de cierta forma ejercen influencia sobre las personas de forma positiva. Como yo no sé si alguno no ha visto todavía un video que está siendo viral en este momento de un chico colombiano que hizo un globo con helio y colocó una GoPro, una cámara y una foto de su familia, y la lanzó a ver hasta dónde llegaba aquel globo. Y salió de la estratosfera aquel globo y pudo captar unas imágenes del planeta geniales. Si no lo ha visto, puede buscarlo. Ese sí. Pero en países como el nuestro, le damos un título de influencer del año a un personaje como la liendra, dejando a un lado a chicos como este, que realmente hacen cosas positivas, cosas que valen la pena mencionar y dejar ver en las redes sociales. Y en la mañana de hoy yo quiero tocar un tema que de pronto no es muy común que se toque en una congregación, que se hable en una congregación, porque yo quiero hablar hoy de la voz de influencia. Quiero hablar de la voz que ejercemos nosotros como influencers en nuestra comunidad, en nuestra vida, con nuestras familias. Porque sabe, una voz de influencia. Es más, ¿usted sabe qué significa la palabra influenciar? Dice el diccionario que es el poder que tiene algo o alguien para cambiar la forma de pensar y las actitudes de una persona. Eso es un influenciador. Una persona que tiene la capacidad, el poder de poder cambiar la forma de pensar y de actuar de las personas. ¿Sabe por qué ve tantas chicas en TikTok moviendo la cola?
porque la influencia que están ejerciendo sobre ellas las está haciendo cambiar su forma de pensar y de actuar. Y entonces pasamos de ser o de hacer cosas que antes eran anormales y pasan a ser normales ahora en una red como TikTok. Ahora que el TikTok es malo, no. El problema son los influenciadores que estoy siguiendo. El problema es que la gente que está influenciando sobre mi vida me está haciendo cambiar mi forma de pensar y de actuar. El problema no es de la red social. El problema no es de Instagram, no es de Facebook. El problema es de lo que yo estoy consumiendo en esa red social. Y un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de una persona que fue mal influenciada y eso perjudicó su vida por completo es Saúl. Saúl fue un personaje que Dios lo escogió como rey del pueblo de Israel. Y cuando lo escogen como rey, usted lo va a encontrar ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 10, el verso 27. Pero no quite la cita que le había dado antes. Si quiere leer esta, sígala ahí. Primera de Samuel 10, 27. Pero deje la otra abierta también. Dice: pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Esta parte es el principio del reinado de Saúl. Saúl es coronado rey, acababa de ser coronado rey. Y la gente estaba celebrándole, la gente estaba gozosa, le llevaban regalos. El pueblo había pedido rey y Dios les había dado un rey. Pero hubo un grupo el cual Saúl escuchó. Pero me encanta lo que Saúl hizo en este momento. Y dice: no les hizo caso. Aunque Saúl escuchó todo lo que comentaban aquellas personas, lo que quisieron ejercer influencia negativa sobre su vida, él en ese momento no les hizo caso. Pero si usted se va 5 capítulos más adelante, es decir, Primera de Samuel capítulo 15, se encuentra de luego con esto que dice: he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Sabe? Eso no es normal. Porque el rey era Saúl. Y son los soldados los que deberían hacerle caso al rey, no el rey a los soldados. Pero Saúl venía escuchando la voz de la multitud. Desde el principio, cuando empezó su reinado, hubo un grupo que empezó a hablar y a influenciar de forma negativa la vida de Saúl. Hasta el límite de luego Saúl tener que decirle al profeta Samuel: reconozco que he pecado, reconozco que lo hice mal, me dejé influenciar, intimidar por los soldados y hice lo que ellos me dijeron. ¿Sabe?
la voz de influencia tiene tanto poder sobre la vida de una persona como para hacerla actuar bien, tanto como para hacerla actuar mal. La cuestión es, ¿cuál es la voz que está influenciando mi vida? Porque sabes, Saúl dejó de escuchar la voz de influencia de Samuel para empezar a escuchar la voz de influencia de aquel que lo invitaba a hacer lo malo. Y eso es una de las cosas que estamos viviendo en esta generación, en esta época, con las redes sociales. Estamos dejando de escuchar la voz de influencia que nos lleva a hacer lo bien, lo bueno, para dejarnos influenciar a hacer lo que no es correcto, lo que no está bien. Así que si usted conoce o sabe de alguien que hace ese tipo de cosas en las redes sociales, de videos en las redes sociales, ¿sabe? O si es cercano a usted, revise cuál es la voz de influencia de esa persona. Revise qué es lo que está influenciando a esa persona, qué es lo que está escuchando esa persona, qué es lo que está viendo. Nosotros fuimos llamados a ser influencers. Sabes, Jesús antes de irse nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sabes, si lo hubiera dicho en esta época, hubiera dicho algo como que vayan y sean influencers en todas las redes sociales. Jesús ejerció su voz de influencia en su época. Es más, en el pasaje que les había dicho al principio, ahora sí vamos a leerlo. Ahí en Gálatas, capítulo 2, verso del 1 al 10. Dice: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. ¿Sabe? Aquí está hablando Pablo. Es más, se dice que Gálatas
que las cartas de los Gálatas es el libro donde Pablo más habla a título personal, como donde más deja ver una descripción biográfica de su vida. Y hay algo que me encantó en este pasaje, y es que Pablo aclara y dice: Pedro fue enviado a los judíos, y que él, Pablo, había sido enviado a los gentiles. De pronto en su versión dice que Pedro fue enviado a los circuncisos y Pablo a los incircuncisos. Pero es lo mismo, a los judíos y a los gentiles. ¿A qué quiero llegar con esto? A que Pablo, pero también Pedro, tenían claro que tenían que ejercer una voz de influencia. Pero para tú saber cómo ejercer una voz de influencia, tienes que tener definido un target al que le vas a llegar. Un target es una palabra que se usa mucho en el marketing, que quiere decir a un sector específico de personas. Ok, lo que quiero decirle con esto es que Pablo y Pedro sabían que para que su mensaje fuese efectivo, tenían que identificar el sector a quien iba a llegarle su mensaje. Y Pablo se enfocó en que su sector eran los gentiles, y su tarea surgió un efecto impresionante. Muestra de ello que usted y yo hoy estemos aquí. Pero el trabajo de Pedro surgió también un efecto entre los judíos, tanto que en su primer sermón más de 3,000 se convirtieron. Pero usted no ve en la historia de Pedro, a no ser en una que otra excepción, predicándole a los gentiles. Lo hizo con Cornelio y su familia, pero su target, su público objetivo siempre fueron los judíos, a tal punto de que Pedro, incluso cuando en alguna época fue a visitar a los gentiles, Pablo lo trató de hipócrita, porque Pedro, mientras no había ningún judío, se comportaba como un gentil más, y comía con ellos y hablaba con ellos. Pero en el momento en que empezaron a llegar judíos, entonces se empezó a comportar como un judío y dejó de compartir con los gentiles, porque para los judíos eso no estaba bien. Ahora, ¿qué sucedía? Que Pedro, sabía que su público objetivo eran los judíos, y que el presentarse ante los judíos o dejar ver ante los judíos algo que no fuera junto con sus costumbres, con sus normas, iba de pronto a ocasionar un choque con ellos. De igual forma Pablo. Ahora, la voz de influencia es algo que es de doble vía. Es decir, a mí alguien me influencia, pero mi voz de influencia también llega a cierto grupo de personas. Pedro y Pablo les venía contando que ejercían una voz de influencia, cada cual en su nicho específico. Pero ¿cuál fue la voz que influenció a Pedro y a Pablo? Un influencer de la época del año 0 llamado Jesús. Es más, Jesús también sabía, también tenía claro que él no podía disparar hacia todos lados, que tenía que ejercer su voz de influencia sobre un grupo específico, sobre un nicho específico. Es más, mire lo que dice la Biblia acerca del nicho a quien fue enviado Jesús.
Dice Mateo 15, versos del 23 al 28. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero quiero que tenga algo presente, y es: ¿qué decía el pasaje? Que a quién fue enviado Jesús. A la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe? Jesús no andaba por ahí enseñándole a todo el mundo. Jesús no andaba por ahí enseñándole a Raimundo y todo el mundo. Él tenía claro cuál era su público objetivo: las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en esas ovejas perdidas se enfocó. Y eso se lo transmitió a Pedro presencialmente. Pero y usted de pronto dirá: ¿y a Pablo cómo? Y Pablo no caminó con él, Pablo no anduvo con él. ¿Sabe? Pablo llegó a conocer a Jesús en su intimidad. Pablo llegó a conocer a Jesús de tal forma que Jesús influenció su vida sin tener que haber caminado con él como lo hizo Pedro. Y ese es el modelo que usted y yo debemos seguir. El permitirnos que nuestras vidas puedan ser influenciadas por el influyente más famoso en la historia de la humanidad: Jesús. ¿Sabe? A la Liendra le dieron ese título este año en Colombia, pero Jesús lo ha tenido desde siempre, desde hace 2000 años, y sigue al día de hoy influenciando vidas. Recuerda lo que él había dicho que significaba la palabra influenciar. Es el poder que tiene algo o alguien para cambiar la forma de pensar y de actuar de una persona. ¿Sabe qué hizo Jesús en usted y en mí cuando lo conocimos? Influenció nuestras vidas. Nos llevó a que nuestra forma de pensar y de actuar fuera diferente a como venía siendo. Pero ahora es el momento en que nosotros pasemos a ser esos influenciadores, como lo fue Pedro y lo fue Pablo, como lo fueron cada uno de sus discípulos. Pero para poder conseguir hacerlo de forma efectiva, usted y yo, es más, la iglesia en general, debe lograr identificar cuál es su público objetivo. Debe saber cuál es el target al que le apunta. En marketing hay un término que se llama el marketing de la esperanza, o que lo titularon así: el marketing de la esperanza. ¿Qué es el marketing de la esperanza? Es como cuando usted toma y manda a imprimir 1000 flyers, se para en una esquina y reparte los 1000 a 1000 personas que pasaron. Entonces son 1000 personas que tuvieron su flyer, que lo tuvieron, que de pronto lo leyeron. Pero ¿sabe por qué se llama el marketing de la esperanza? Porque usted tiene que estar esperanzado o esperando a que a alguno de esos 1000 flyers surjan un efecto
en alguna de esas 1000 personas. Pero cuando usted tiene un target identificado o un público objetivo identificado al que va a apuntar, le voy a dar un ejemplo sencillo. Winnie, la marca de pañales de niños. Cuando Winnie lanza una publicidad en una red social, el público objetivo que escoge Winnie no es para el que sea. Winnie selecciona que a quienes le van a llegar esa publicidad sea madres que tengan hijos entre 0 a 3, 4 años, probablemente, o padres que tengan hijos entre 0 y 4 años. ¿Por qué? Porque son los que probablemente van a poder ser influenciados por lo que están viendo. Son los que probablemente van a ir a la tienda cuando vean ahí su pauta y ir a comprar la marca Winnie. Por ejemplo, Winnie me muestra a mí una publicidad en Facebook y yo la voy a ignorar por completo. Pues yo no compro pañales, no consumo eso. Y eso se traduce en ventas para ellos. El apuntarle a un target específico. ¿Sabe? Usted y yo deberíamos tener claro en nuestra vida cuál es nuestro target específico. ¿A qué público le apuntamos? Porque si Jesús nos envió al mundo a predicar las buenas nuevas, si Jesús nos envió a crear discípulos a todas las naciones, para que nuestro mensaje sea efectivo, usted va a conectar mejor si el mensaje le llega a su target específico. ¿Sabe? El nivel de influencia que pueda tener yo sobre unas personas no es el mismo nivel de influencia que pueda tener usted sobre algunas personas. De pronto mi nivel de influencia está entre personas de 18 a 30 años. Pero una persona mayor se va a relacionar mucho mejor con personas de pronto mayores. Es mucho más fácil que le llegue a ellos. Se conectan más fácil, tienen muchas más cosas en común. Como pueda que para mí sea mucho más difícil llegarle a una persona mayor, no más miremos aquí a nuestro alrededor. ¿Saben? Nosotros hemos tratado de apuntar a un target más bien joven. Y en ocasiones, cuando llegan personas que tienen años en el evangelio, una de las primeras preguntas que nos hacen es: ¿y por qué está todo de negro? El target al que nosotros le apuntamos. Pero usted puede ir a otras congregaciones en donde va a encontrar todas las paredes blancas, las flores, los jarrones esos grandes con las flores. Porque el target al que ellos le apuntan es diferente. O a veces porque ni siquiera le apuntan a ningún target. Y es lo que toda la vida han venido viendo. Ahora, no están mal las flores, pero difícilmente usted las va a ver aquí. Por el target al que le apuntamos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que estamos excluyendo a los que no hacen parte de nuestro target de ninguna manera. Le leí esa porción de la historia del pasaje de Jesús, porque aunque el target de Jesús era las ovejas perdidas de los hijos de Israel, Él estaba sanando a una mujer que no era de las ovejas perdidas de Israel. Le hablé de Pedro porque aunque Pedro, su target eran los judíos, en algún momento también llegó a ser influenciador de Cornelio, un ciudadano romano. Les hablé de Pablo
Porque aunque su target eran los gentiles, en algún momento también llegó a influenciar a ciudadanos judíos. Porque es que el hecho de que tengas identificado un target, no estás diciendo que los demás no caben aquí. Vas a poder llegar también a los demás, pero tu mensaje va a ser efectivo a las personas que te diriges. Si la meta de nosotros como iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos toca ser efectivos con nuestro mensaje. Me han escuchado hablar mucho o mencionar mucho la palabra marketing, porque eso del target se lo han acreditado al marketing. Pero yo hoy les estoy mostrando que eso no lo inventó el marketing. Ya en la Biblia existía. Ya la Biblia había identificado targets, personas a las que me iba a ser mucho más fácil llegar mi mensaje. Cuando usted prende la radio y pone una emisora, yo creo que todos se dan cuenta de una, y es que las emisoras, hay emisoras de vallenato exclusivo, hay otras que de pronto ponen vallenato y ranchera, hay otras de música romántica, hay otras que son de música clásica. Pero usted difícilmente, es más, no va a encontrar una emisora, o por lo menos una emisora profesional, que le coloque a usted absolutamente toda la música. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque en el momento en que usted le gusta el vallenato y escucha esa emisora porque escucha vallenato, pero si esa emisora le pone una sinfonía de Beethoven, usted se pasa para la siguiente emisora. Y si no encontró en esa, se pasa para la otra. Por eso le apuntan a un target específico, porque es algo que funciona. Y usted puede ver eso en absolutamente todo en la vida. Y se le apunta a algo que funciona. Pueda que hoy se sienta en una conferencia de publicidad, de marketing digital, pero a lo que voy, o al punto al que quiero llegar, es que si queremos ser efectivos con el mensaje de salvación, debemos ser efectivos con el target al que apuntamos. ¿Sabe? No se preocupe por los que... Mire, las emisoras no se preocupan porque a él le gusta la balada y a este el vallenato. Ellos se dedican a poner vallenato o el otro a poner balada, porque saben que hay otra emisora que al que no le gusta la balada le va a poner vallenato. ¿Sabe? Así debería funcionar la evangelización en la iglesia. Mire, usted no se preocupe por el que no es su target, porque sé que hay alguien que ha identificado a la otra persona como su target específico y le va a llegar a esa vida. Pero como iglesia, una de las cosas que he analizado y por las cuales enseño esto es porque nos hemos dedicado a hacer una emisora crossover. Disparamos para donde salga. Repartimos los 1000 tratados, teniendo poca efectividad. Si cada uno de nosotros se determinara a llegarle solo a su target específico, mire, aquí donde estamos, reclutaríamos o ganaríamos, para que suene más cristiano, ganaríamos personas de todos los targets.
Porque el de Joervis, el del señor Nelio, la señora Rosalba, el de cada uno de nosotros son targets diferentes, son personas diferentes. Y si cada uno se ocupara de su grupo específico, la iglesia de Jesús, no hablo de Dulce Refugio, iría en constante crecimiento día a día, porque nuestro mensaje estaría siendo efectivo. Nuestro mensaje estaría llegando a las personas correctas y estaríamos ejerciendo influencia sobre las personas que son, cuando logramos identificar esto. Jesús lo identificó y se dedicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro se dedicó a los judíos. Pablo se dedicó a los gentiles. Y es tiempo de que nosotros sepamos a quién dedicarnos y hacia quién dirigir nuestro mensaje. Así que yo le invito a que usted ahí por un momento pueda cerrar sus ojos. Y si usted no conoce su target o el nivel de influencia que puede tener sobre una persona, sabe, a partir de hoy el Espíritu de Dios, si usted realmente tiene el deseo de dar a conocer a Jesús, a partir de hoy el Espíritu de Dios le va a empezar a mostrar cuál es su target objetivo, cuál es su público objetivo, a quiénes son las personas con las que su mensaje va a ser efectivo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, los que estamos aquí, los que nos ven a través de sus monitores, hoy oro, papá, para que seas tú revelándonos a las personas a las que debemos hablarles de ti, oh Dios, a las personas con las que seremos efectivos. Muchas veces nos frustramos cuando llevamos tu mensaje a las calles o a las vidas, es porque no le apuntamos a las personas que son mi público objetivo, a las personas que me pueden oír realmente y que van a aceptar ese mensaje. Y terminamos echándole la culpa a todo. Pero hoy te pedimos, indícanos a cada uno de nosotros cuáles son las personas con las que puedo ser efectivo, cuáles son las personas en las que puedo llegar a influenciar, cuál es mi nivel de influencia que puedo tener en edades, en géneros, Señor, en gustos, en culturas. En el nombre de Jesús yo te lo pido, papá, porque necesitamos conocerte y darte a conocer a esta generación, Jesús. Necesitamos hacerte cada día más famoso en esta generación. Y ese es nuestro deseo, Jesús, hacerte más famoso en nuestra generación. En el nombre de Jesús yo te lo pido, papá.